existían aquí, como los vascones, los verones, los ostrogones, era toda una serie de pueblos que vivían en sus zonas. Tendrían su idioma, tenían sus costumbres, tenían sus pequeños poderes, eran poderes más familiares, tribales, vivían en tribus. Y entonces, bueno, toda esta zona en un primer momento cogió las costumbres de los celtas. Luego, por el otro lado, a partir del año 800 a.C., los griegos, los fenicios, los cartagineses empezaron a fundar colonias en todo lo que es el Mediterráneo y trajeron sus costumbres, eran bastantes más avanzados que nosotros y trajeron costumbres. Entonces, genéricamente, lo que conocemos es la mitad de la península son los celtas y la otra mitad los iberos. Y al sur de los vascones, al sur del río Ebro, una mezcla que son los celtíberos. Entonces, en un primer momento, los vascones eran celtas. Luego empezaron a coger costumbres iberas, y luego ese primer milenio, ante tanta invasión, tanta inestabilidad, estaban las guerras de los cartagineses con los romanos. Los vascones ya habían estado en el ejército cartaginés en Roma, ya sabían la superioridad militar de los romanos, conocían todo ese mundo. Entonces, en el primer milenio se empezaron a construir en toda esta zona estos poblados en las zonas elevadas de cerros o pequeñas sierras, en sitios muy estratégicos, puesto que ya conocían la inestabilidad que había. Entonces no sabemos en qué momento se habría construido, pero ya es un poblado de la Edad del Hierro, característico de la Edad del Hierro en el que habitaban los vascones. Luego entonces, en el siglo III-IV antes de Cristo, en las guerras que había entre cartagineses y romanos en la península ibérica, al final, cuando ganaron los romanos, decidieron conquistar Hispania. Empezaron a llamar a esto Hispania. Los griegos llamaban Iberia, los romanos Hispania. Empezaron a conquistar por el valle del Ebro. Pero aquí vivirían estas tribus de vascones, pues hablando el euskera, dedicándose a la ganadería, tendrían un poquito de agricultura, bajarían abajo a la caza, tendrían contacto con los vascones de Iruña, tendrían contacto con muchos más poblados. Estaría todo esto lleno de pequeños poblados, porque bueno, pues no había riquezas suficientes como para tener grandes núcleos urbanos, aún no habría urbanismo. Habíamos pasado de las chozas de madera han aprendido de celtas y de iberos, han aprendido a construir con piedra, entonces ya son poblados de piedra. Por eso los vemos ahora conservados, porque las cimentaciones de piedra pues se suelen mantener en el sitio. La gente que reutiliza piedras no se dedica ya a excavar lo que hay en la terraza, eso a nadie nos gusta agacharnos. Entonces se han conservado. Probablemente aquí tenemos una parte del poblado de la excavación en el que creo que había 2 viviendas, restos de una calzada, y esas viviendas han aparecido calcinadas. Entonces, quemadas, con restos de carbón, negras. Entonces, en el siglo I a.C. es cuando por el Valle del Ebro empiezan a aparecer los romanos por aquí. Entre los años 86, creo que era, y 70 a.C., se dieron guerras, las famosas guerras sertorianas. Sertorio, un funcionario, por así decir, de Roma aquí, se quiso hacer con el poder de una parte de Hispania. Entonces los romanos enseguida mandaron a un general, creo que era, a Pompeyo, que ya lo conocemos todos, por Pamplona, mandaron a Pompeyo para defender, implantar aquí Roma, no lo que quería Sertorio. Y se dieron entonces una serie de guerras en esos momentos, ¿no? A principios del siglo I a.C., entre los años 86 creo y 70 a.C. Entonces aquí, analizando los materiales que se han aparecido, analizando restos por el carbono 14, análisis de carbono 14, restos de lo que había quemado, etcétera, parece que este poblado se destruyó en esa época. En esas guerras que era al final entre Sertorio y Pompeyo, los vascones no se decidieron todos a una por uno de los dos, sino que en cada lugar
cada uno decidió a qué bando atenerse. Entonces probablemente este poblado podría, una hipótesis yo creo que factible, podría haber sido destruido por uno de esos dos bandos romanos. Estos serían favorables a uno, habrían pasado por aquí el otro, porque sí que constantemente estaban moviéndose de un lado para otro. Aunque Pompeyo ya en el 75 a.C. se instaló en Pamplona, en Iruña, y fundó Pompaelo. Pompaelo era un campamento militar, más que una ciudad donde se vivía alegremente, era un campamento militar. Por aquí también pasó muchas veces Sertorio, para ir hacia el sur de la península. Sertorio tenía un campamento en Huesca, Osca, y por aquí también pasó. Entonces probablemente esto lo destruyeron los romanos, probablemente. Y evidentemente la gente que vivía aquí frente a los romanos, que ya estaban instalados ahí en Pompaelo, que era un núcleo militar importante para ellos, pues la gente de aquí tuvo que huir. Y esto lo dejaron tal como quedó abandonado. Luego probablemente, claro, muchas de las piedras las habrían cogido, estarán abajo por los pueblos o así, se habrán cogido y tal, ¿no? Y ha quedado la base. Pero sí que lo que ha quedado es el momento exacto de la destrucción. Y ese momento sí que es del siglo I a.C. La tierra que vemos que no hay nada es lo que el crear nuevos bosques, incendios, vegetación nueva que se ha creado, animales, etcétera. Pues todo esto poquito a poco, el yacimiento, fijaros que han pasado 2000 años, más de 2000 años, el yacimiento se ha ido cubriendo con esto y lo que nos ha hecho ha sido poder conservarlo. Luego al excavar es cuando vemos que aparece todo muy bien. Entonces en este yacimiento la característica que tiene es que ha aparecido una plaquita de bronce que tiene unas inscripciones en una especie en un alfabeto ibérico, pero podría ser un alfabeto también que tuviese algún carácter, podría ser también protovasco, aunque son siempre alfabetos tallados con un punzón, hacían con signos, signarios se llaman. Apareció una plaquita en el que pues una de las palabras coincidía con una palabra en euskera prácticamente. Zorioneco, ¿cómo era? Zorioneku. Zorioneku. Entonces, bueno, hasta ahora la teoría que había del euskera es que no sabían escribir, que eran analfabetos, y que no tenían un alfabeto escrito. Aunque sí que sabíamos que había alguna moneda escrita con el término vascunis, que se habría hecho por aquí en alguna ceca en el territorio vascón, lo más seguro. Había también alguna otra cosa que podría poner, pero lo que conocíamos en euskera eran nombres de personajes en lápidas, pero luego el resto en latín. Entonces pensábamos que el primer alfabeto que cogió el euskera fue el latín, y eso ya siglo II, siglo III antes de Cristo. Entonces esto nos dice que sí que tenían sus escrituras y sí que hubo escritos en euskera y que sabían utilizar el alfabeto. Lo que pasa que en estas épocas, claro, eso por ejemplo es un documento que en aquellas épocas para ellos era muy importante. Nosotros no tiramos las cosas así porque sí, ¿no? Entonces, claro, son restos que aparecen que son muy poquicos los que podemos encontrar de estos periodos.